Ahora con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para seguir ahondando en este tema y seguir despejando algunas dudas. Subsecretaria, muchas gracias por su tiempo, por aceptar conversar con nosotros acá en Contigo en Directo. Vamos a hacerle preguntas que nos hizo la gente precisamente y vamos a empezar a revisarlas a continuación. Tenemos preguntas con el hashtag Buenas tardes, con el hashtag Contigo en Directo CHB. Son varias respecto a este desconfinamiento. Primero que todo, preguntarle, ¿hay incertidumbre respecto a la respuesta que pueda tener la ciudadanía a partir de mañana en el gobierno? Hay preocupación, efectivamente, porque tenemos que ir avanzando en esta etapa y uno de los temas fundamentales aquí es que las personas acaten las normas sanitarias, porque va a depender mucho que las personas no se conglomeren, que las personas mantengan distanciamiento social. Sabemos que esta nueva etapa implica mayor riesgo, sí es una realidad, pero en la medida que respetemos las normas sanitarias, que las personas que están en cuarentena no vayan a zonas que están en transición y viceversa, que las personas mantengan estos distanciamientos, esto va a ser mucho mejor y vamos a poder disminuir la propagación de brotes. Nosotros hemos fortalecido la estrategia de testeo, trazabilidad, por lo tanto estamos muy atentos a ir a pesquisar aquellos casos que podrían haber brote y aislarlos en forma oportuna. Vamos a revisar las preguntas. Mañana sería Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura y además San Antonio y San Felipe. Acá está la primera pregunta, subsecretaria, para responderla. Si vivo en Ñuñoa, pregunta Rodrigo Sagaceta, y voy en micro a La Pega, pero el paradero está en Providencia, a 2 cuadras de mi casa, ¿puedo caminar esas 2 cuadras, cruzar de comuna y tomar el transporte público o no? Saludos, dice. No, la verdad que no puede bajarse en la comuna de Providencia porque la comuna de Providencia está en cuarentena. Por lo tanto, tiene que ir, si toma el transporte público en Ñuñoa, puede ir directo hasta la otra comuna, pero no puede bajarse en las comunas que están en cuarentena. Y al revés, él dice, yo para tomar el transporte público tengo que caminar desde la puerta de mi casa 2 cuadras, pero al caminar esas 2 cuadras para llegar al paradero ya cambié de comuna, o sea, él no podría tomar el transporte público. Así es, él no puede entrar a una comuna que está en cuarentena, desgraciadamente no puede entrar a la comuna de Providencia. Sabemos que esto es difícil, esto es complejo, probablemente va a tener que usar otro medio de locomoción, va a tener que usar otra vía de transporte, pero no puede bajarse en la comuna no puede estar dentro de la comuna de Providencia. Claro, caminar más a un paradero que sí sirva para el transporte público y que quede al interior de la comuna, ¿no? Vamos a revisar otra pregunta, subsecretaria. Caro dice, mi abuelo vive en una residencia de adultos en Ñuñoa. ¿Puedo visitarlos si salieron ya de cuarentena? No, la verdad que todavía las residencias de adultos mayores están absolutamente prohibidas las visitas, porque sabemos que ellos hoy día son una población de riesgo, por lo tanto las personas no pueden recibir visitas de afuera porque también es un riesgo de contagio. Así que desgraciadamente no puede visitar aún todavía, esperamos que cuando ya bajen los números, cuando tengamos mejor incidencia, cuando esto vaya evolucionando positivamente, vamos a ir disminuyendo estas restricciones que tenemos hoy día. Y por ejemplo, si una persona se encuentra, subsecretaria, en una comuna en cuarentena, quiere visitar a sus padres en una comuna que no está en cuarentena, ¿puede hacer ese tránsito o hay que sacar también el permiso? Tiene que sacar, al vivir en una comuna en cuarentena, para movilizarse a cualquier lado, tiene que sacar un permiso. Por lo tanto, va a tener que sacar un permiso para ir a visitar a sus padres. Claro, aun cuando la comuna a la que se dirige no esté en cuarentena, porque él vive en una comuna en cuarentena. Esa es otra de las dudas que nos llegaba. Revisamos otra pregunta en pantalla. Así es. Nos pregunta Esteban, dice, soy profesor de tenis, hago clases en un club de La Reina. ¿Puedo retomar las clases con alumnos que vivan en comunas sin cuarentenas? La verdad que hoy día los clubes privados, los clubes están absolutamente cerrados, durante el periodo de transición estoy hablando. Sí se puede jugar tenis en un espacio público o en un parque público donde hubieran canchas de tenis, y si los niños viven ahí en una comuna que está en transición no habría ningún problema. Tiene que ser un lugar que pertenezca a un espacio público, de acceso público. Claro, es difícil hacerlo en un lugar donde no hay una cancha, salvo que sea una cancha pública o que enseñe, qué sé yo, el saque en vez de jugar tenis, porque es muy complejo hacerlo. Las canchas del Estadio Nacional, por ejemplo, ¿se podría? Las canchas del Estadio Nacional son canchas públicas.
Por lo tanto, se podría jugar en las canchas del Estadio Nacional si el Estadio Nacional abre sus canchas al público. Y esta parte de esta etapa, subsecretaria, no sé, solamente cuando lo vi pensé que se hacía básicamente para prohibir o no alentar la apertura de, por ejemplo, gimnasios, ¿no? Bueno, la verdad que este plan que hemos llamado paso a paso, lo que busca es, primero que nada, ir levantando aquellas actividades que son de menor riesgo para que las personas puedan empezar a salir, puedan empezar a hacer actividad física, para que puedan ir a trabajar, pero siempre disminuyendo al máximo el riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que salir, tener más contacto, interactuar, viajar, es un mayor riesgo per se. Por lo tanto, por eso hemos sido súper rigurosos en esta etapa, que por ejemplo la actividad física, pueden hacer actividad física en el exterior hasta 10 personas en un lugar que tenga de espacio público, pero no pueden hacer actividad física en un lugar cerrado. Ya, pero es que lo que yo no porque entendía, los lugares cerrados son de mayor riesgo. Lo que yo no entendía era lo del pago, porque por ejemplo, si somos 10 personas y jugamos un partido de baby fútbol, 5 por lado, se puede en una cancha pública, en un espacio abierto, pero si ese mismo espacio abierto quedara en una qué sé yo, en un negocio, en un club deportivo donde hay que pagar por esa cancha, ya no se puede. No, porque los clubes deportivos hoy día están cerrados, porque el club deportivo no solamente permite hacer actividad física, sino que tiene otras actividades que hace que sea más riesgoso. Ya, o sea, si me junto con 10 amigos, por ejemplo, somos 10 en total, una cancha pública, un espacio abierto, sí se podría jugar un partido de fútbol en estas condiciones, en estas comunas que están en transición. Podría, siempre y cuando, ahí hay un protocolo bien estricto del Ministerio del Deporte en que dice que se pueden realizar aquellas actividades físicas que mantengan el distanciamiento físico. Yo no juego fútbol, pero me parece difícil que mantengan 1 metro de distanciamiento físico. Si yo estoy con mi hijo y mi hijo está allá jugando a la pelota, probablemente yo puedo jugar a la pelota. Entiendo. Pero un partido de fútbol es un deporte de contacto, por lo tanto es un deporte que hoy día no se debiera hacer en esta etapa. Y por lo mismo, vuelta al tema, para solucionar esta pandemia tenemos que aportar entre todos. El llamado es a que no haya alguien vigilándonos, sino que uno tomar las causas o la responsabilidad necesaria del tema. Vamos a revisar otra pregunta más, subsecretaria. A ver, aquí está. Dice, ¿cuándo podrán salir a pasear los niños en las comunas con cuarentena? Marcela nos pregunta. Qué buena pregunta, porque la verdad que nos han preguntado bastante. Bueno, primero que nada, que en etapa de transición los niños van a poder salir, como todas las personas, ¿ya? No hay restricción para los niños. En cuarentena nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con la subsecretaria de la Niñez, y también hemos conversado con la Sociedad de Pediatría, que nos ha solicitado que los niños tengan ciertos permisos, porque sabemos el impacto negativo que ha tenido la cuarentena, sobre todo en este periodo tan prolongado, que llevan meses encerrados, y el efecto negativo que ha tenido en la salud mental, en la salud física. Por lo tanto, estamos trabajando con ellos para poder, en los próximos días, yo diría, va a poder anunciar permisos para los niños. Esperamos que sea pronto. Tenemos que ejecutar algunas acciones, tener algunas reuniones para poder definir efectivamente que los niños en periodo de cuarentena puedan salir. Vamos a sumar a esta conversación al doctor Yuk Kong, que es jefe de turno del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Kong, muchas gracias por estar con nosotros acá en Contigo en Directo. También pregunta para usted, ¿qué recomendación le daría a las personas que a partir de mañana comienzan esta nueva etapa y van a poder salir? Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte, Humberto y doctora Daza, un placer. Dentro de las recomendaciones, en línea de lo que ha venido diciendo el Ministerio día a día, hay que mantener constantemente el distanciamiento social, la higiene que ya estamos más habituados de nuestras manos, y la mascarilla es de uso obligatorio en todo lugar, abierto y cerrado. Por lo tanto, ese tipo de mecanismos no podemos dejarlo de lado, indiferente si se va a practicar reporte, si se va a salir a trotar, si se va a salir a pasear el perro o se va a salir con los niños. Es súper importante mantener esto activo, porque la naturalidad va a hacer que nuestra población se sienta más libre al querer salir y que se le humedezca la mascarilla y todo eso. Hay que tenerlo incorporado y hay que ir cambiando la mascarilla de ser necesario. Y también ir higienizando las manos. Ahora, respecto a los datos, hoy día estábamos viendo lo que entregó la autoridad sanitaria: 2.133 casos nuevos, 18.782 activos, lamentablemente 75 personas muertas. O sea, no hay que cantar victoria. Las cifras siguen siendo preocupantes y lo que se está buscando es probar cómo podríamos volver a cierta normalidad. Si esto no funcionara, ¿cuánto plazo se han dado, subsecretaria, para que pueda volver a revertir una medida así? Para que vuelvan al confinamiento, por ejemplo, comunas donde esto no se esté cumpliendo.
Bueno, con respecto a la situación del país completo, quiero decir que hay regiones y también comunas que han ido avanzando súper bien, pero ojo, porque tenemos regiones y comunas que han ido retrocediendo. Hoy día anunciamos la cuarentena de Coquimbo, de La Serena, de Puerto Montt, que desgraciadamente los números han subido. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta que todavía tenemos pandemia, que tenemos circulación viral y esto es dar un pequeño paso hacia adelante para ir avanzando porque los parámetros han ido mejorando y tenemos que dar esa posibilidad que las personas pasen. Nosotros vamos mirando diariamente los datos, los números, la evolución. Probablemente de aquí a una semana vamos a ir viendo cómo se ha comportado durante esta semana este avance, pero si de repente vemos que hay un brote importante en alguna comuna, obviamente que vamos a actuar lo más precoz posible para poder contenerlo. Así que yo diría que probablemente de aquí a una semana vamos a ir mirando la evolución de semana a semana de la información en estas comunas. Nosotros hemos tenido ya una evolución en alguna situación de algunas regiones que han pasado a la etapa 4, que son las regiones de Aysén, las regiones de Los Ríos, que son regiones que tenían muy poquitos casos, mucho tiempo, con una tasa de positividad muy baja, que han avanzado un poquito más, ya han pasado la etapa de preparación, o sea, no estaban en cuarentena y hoy día pueden abrir los restaurantes, los cafés, los cines, con un aforo, por supuesto, hacer más deporte afuera, o sea, tienen más libertad, pero sí tienen más riesgo y nosotros hemos visto en estas semanas que han ido estas regiones, la verdad que afortunadamente de una manera muy positiva, pero tenemos que estar alertas, por supuesto, a que si hay brote, volver atrás. Lo hemos visto en el mundo, hemos visto en Europa, en otras partes del mundo, que han venido disminuyendo en forma importante y que han habido brotes y que pueden haber brotes porque el virus sigue vigente en todas partes del mundo. Sí, insistir en la responsabilidad de cada uno. Vimos el caso de lo que ocurrió en Cataluña, 580 personas en un día. Claro, uno ve cómo salieron a la calle sin ninguna medida de precaución, sin una mascarilla, y lo que decía el doctor Kong también era clave. Doctor Kong, respecto a la sensación que hay de la ciudadanía es que al parecer los hospitales ya no estarían colapsados. ¿Qué es lo que viene usted también, que está ahí en la primera línea del trabajo, y sus colegas, el mundo de los doctores? Mira, en términos de qué es lo que ha sucedido en la urgencia, efectivamente hemos tenido una desocupación de los pacientes ventilados debido al COVID en nuestros servicios de urgencia. En algún minuto en la región metropolitana llegamos a tener más de 300 pacientes ventilados en la urgencia. Hoy día estamos en términos de 13, de los cuales 8 son por COVID, o sea, 5 son por COVID. Por lo tanto, ha abandonado por lo menos la planta de la urgencia el paciente COVID grave y ya está yendo a los otros pisos. También hemos tenido una tendencia positiva en las unidades de anestesia, donde se estaban ventilando pacientes COVID, y en unidades de pediatría, que también persisten con pacientes críticos adultos. Las UCIs de Santiago están en términos de muy levemente sobre un 80%, cerca de un 82% de ocupación regional, y eso se ha mantenido estable. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, la tendencia del paciente que ya se contagió y se puso grave ha ido progresando de acuerdo a la curva que nosotros esperábamos, y esto nos permite que los indicadores vayan mejorando, y lógicamente acá que está la doctora que autoridad han podido tomar estas determinaciones de ir hacia la apertura. Pero lógicamente también entendemos que los equipos están muy cansados, esto ha traído un tremendo desgaste físico y mental de las distintas unidades, de todos los que estamos trabajando desde el Ministerio hacia abajo, y lógicamente un segundo rebrote pudiese traer unas consecuencias muy graves, porque además estamos ahora recibiendo esta segunda patita de la pandemia, que es la pandemia no COVID, que son todos estos pacientes que tuvieron que ver detenidas sus consultas y sus operaciones en espera de la emergencia sanitaria bajara, y ahora están llegando agravados y en condiciones que pudiesen haber sido evitables y que lamentablemente, como estábamos saturados, no fue posible. Y les quiero preguntar después si es que creen que esto tiene que ver con las medidas de confinamiento, digo, las medidas que han adoptado una parte importante de la ciudadanía, o también porque la carga viral, por ejemplo, puede haber disminuido, que es lo que algunos plantean. Y lo otro también que les quiero preguntar, nos vamos a ir a una pausa muy breve al regreso, es si es que podemos evitar un rebrote. Muchos dicen que se da por hecho un rebrote, que hay que ver cómo se controla ese rebote, pero hay otros que dicen, bueno, ¿por qué tenemos que llegar a un rebrote? ¿Qué pasa si nos cuidamos entre todos, si hacemos caso a las medidas? ¿Podríamos evitarlo? Al regreso de esta pequeña pausa lo responde la doctora. Pantallas de Chilevisión, y hablamos de esta etapa de transición, ¿no?, del plan paso a paso. Nos acompañan esta tarde la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, y también el doctor Yuk Kong, que es jefe de turno del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Les dejé planteada la pregunta en el bloque anterior. Primero que todo, esta disminución de los casos o del colapso de los hospitales, doctor Kong, ¿tiene que ver con una baja en la carga viral o netamente con las medidas de confinamiento que ha ido adoptando la ciudadanía?
Es muy posible que las medidas hayan logrado finalmente el efecto que necesitábamos, que era que se disminuyera la transmisión del virus y que con eso bajara los pacientes enfermos y la consulta en urgencia. Ahora quisiera ocupar mi tiempo para hacerle unas preguntas a la subsecretaria, que me parece muy importante responderle a nuestra población. Subsecretaria, dos cositas. La primera, en algún minuto vamos a saber el plan del Ministerio de Trabajo y de Transporte que va a ir en ayuda de soportar el plan paso a paso. Me refiero al ingreso paulatino y escalonado que necesitamos en las distintas partes de la región metropolitana, por ejemplo, para que evitar los horarios peak y evitar que hayan estas confluencias de personas que superarían ampliamente las 10 personas adentro de una micro o adentro de un metro. Me gustaría saber si es que eso existe y si va a ser público en el corto plazo y cómo se está trabajando. Y lo segundo, en términos de hoy día nuestros vecinos y vecinos van a empezar a salir a trabajar fundamentalmente en las comunas que se están abriendo y no tienen dónde dejar sus niños. Entonces quisiera saber cuál es el plan que se ha adoptado en las salas cunas, en los jardines, cuáles ya están habilitados, cuántos de ellos y cómo pueden optar a ellos. Bueno, primero que nada, con respecto a la pregunta primero que hizo Humberto, yo creo que aquí es muy importante para poder seguir avanzando en la disminución viral, la serie de medidas que se han adoptado, pero obviamente también la respuesta a la ciudadanía, porque independientemente de todas las medidas sanitarias que implementemos y las normativas y las obligaciones, si las personas no respetan las medidas sanitarias, la verdad que es muy difícil seguir avanzando. Por lo tanto, sí hacer un agradecimiento a las personas que ha requerido un esfuerzo tremendo durante estos meses, estar confinados en sus casas, pero ahí hacemos un reiterado llamado a la importancia de la cultura cívica y la responsabilidad, porque sí poder seguir avanzando y en estas comunas efectivamente que se están abriendo, la responsabilidad individual, como decías tú Humberto, el uso de mascarilla, distanciamiento, no conglomerarse, es fundamental y lo tenemos que ver en los próximos días para poder seguir avanzando. Con respecto a la pregunta del doctor, sí, la ministra de Trabajo de hecho hoy día estuvo en varios programas de televisión dando a conocer el plan de transporte, cómo se va a fortalecer la red de transporte a partir del día de mañana. ¿Para qué? Para efectivamente que las personas que están en el transporte, tanto en el metro como en la locomoción colectiva, no tengan que estar un tiempo mayor determinado en los paraderos. También el flujo, el metro estableció un flujo de entrada, un flujo de salida, una distribución más de los vagones para que las personas no tengan que esperar. Entonces, una serie de medidas que ha establecido el Ministerio de Transporte que ya va a estar operativo a partir de mañana, principalmente en estas comunas que entran en esta etapa de transición. Subsecretaria, perdón, ¿y eso va a estar disponible? Niños, ¿Eso va a estar disponible en el sitio del Ministerio del Trabajo también para que todos lo conozcamos con detalle? Sí, la ministra de Trabajo lo va a tener disponible en la página web del Ministerio del Trabajo para que las personas sepan cuál es el plan que tiene el Ministerio del Trabajo, que no solamente implica un mayor número de buses, de metro, sino que otra serie de medidas que van a trabajar en conjunto con las municipalidades para poder entregar parte de la calle para que las personas puedan caminar, espacios más amplios. Por lo tanto, una serie de medidas que va a implicar que las personas tengan más espacio en la calle para poder moverse, tomarse las calles para que las personas puedan hacer más actividades. Con respecto a las salacunas hoy día están absolutamente cerradas, no hay salacuna porque sabemos que una salacuna puede implicar un brote. Por lo tanto, en esta etapa, en este periodo de transición, todavía las salacunas no están abiertas. Hoy día hay una serie de las personas que pueden hacer teletrabajo van a seguir haciendo teletrabajo, por lo tanto hay que ir implementando paulatinamente estas medidas para evitar o disminuir la posibilidad que haya un brote producto de este aumento de circulación. Ahora, hay también hacer un llamado a los empleadores, subsecretaria, que es importantísimo. Si es que hay un lugar de trabajo, una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, en una comuna que entra en el desconfinamiento, ¿no?, que pasa a la fase de transición y sabe que una empleada, por ejemplo, una trabajadora de su negocio, está también en una comuna sin cuarentena total, o sea, también en este periodo de transición, en la etapa 2 del plan paso a paso, bueno, hay que buscar la manera de que no la obliguen a ir a trabajar si es que se reabre algún tipo de comercio, si es que ella tiene un hijo, por ejemplo, porque no van a estar abiertas las salacunas. Bueno, sí. Sí, hoy día hay una ley que se promulgó con respecto a eso de la crianza, para que las personas puedan acogerse, que las personas que están trabajando y tienen hijos, para que tengan la posibilidad de acceder a este subsidio, aquellas personas que tienen hijos hasta los 7 años. Incluso por lo tanto, hay una posibilidad de apoyo.
¿Perdón? Incluso las comunas, Sí, me refiero incluso a las comunas incluso en las transición. comunas que están en transición. Ya. Incluso las comunas que están en transición, pero necesitamos también un apoyo de aquellos empleadores que tienen que ver la situación particular de sus trabajadores. Lo que sí está absolutamente prohibido, que no le pueden exigir a trabajadores que están en una comuna en cuarentena trasladarse a una comuna en transición. Y última pregunta, Verónica nos escribe: un mayor de 75 años, subsecretaria, ¿puede pedir permiso en una comuna sin cuarentena para realizar algún trámite o ir a la farmacia, por ejemplo, si no cuenta con alguien que lo haga por él? Una persona, un adulto mayor de 75 años. Sí. Las personas mayores de 75 años no pueden salir a no ser en ese horario. Lo que sí se puede hacer es solicitar el apoyo de alguien que le lleve los medicamentos a su casa, necesitar apoyo a la municipalidad, o también Desarrollo Social tiene implementado una serie de medidas para apoyar a los adultos mayores que viven solos. Subsecretaria Paula Daza, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es muy ocupada, así que gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros acá en Contigo en Directo. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a seguir conversando con el doctor Kong. Le dejo planteada la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para evitar un rebrote? Vuelvo a lo mismo. Algunos dicen que es prácticamente una condena, que sí o sí va a haber un rebrote. ¿Existe la posibilidad de cuidarnos y de evitar un rebrote en las comunas que siguen avanzando en este plan paso a paso? Se lo preguntamos al siguiente bloque. Nos vamos a una pausa muy breve, doctor Kong. Ahí está con nosotros. Seguimos con más Contigo en Directo acá en Chilevisión. Quédense con nosotros. Estamos de regreso con más Contigo en Directo en este inicio de semana, día lunes. Mañana comienza en varias comunas esta etapa de transición. Doctor Yukon, que nos sigue acompañando en esta tarde, le queríamos preguntar si es que existe la posibilidad de evitar el rebrote, porque la determinación de dejar estas 9 comunas con la segunda etapa del plan paso a paso implicaría que las próximas semanas, si esto funciona, sean más comunas las que se vayan sumando, y por lo mismo, claro, volvemos entre comillas a una normalidad, pero aumenta el riesgo de contagio. ¿Cómo podemos evitar realmente un rebrote? ¿Se puede hacer? Mira, lamentablemente no le pude hacer una última pregunta a la subsecretaria, pero en el fondo el plan es trazar para poder ir a identificar los nuevos brotes y aislarlos. El punto está en que la trazabilidad se pierde cuando tú tienes conglomeraciones muy grandes de personas, porque no puedes seguir a un individuo dentro de un grupo muy grande. Claro. Y eso es lo que vamos a ver que va a suceder en el momento horario peak, probablemente mañana o los próximos días. Entonces, entendiendo eso, la verdadera pregunta sería: una vez que se dé este fenómeno, ¿cuánto vamos a demorar en encerrarnos? Porque se nos va a escapar. La última vez que se nos escapó de las manos fue en marzo, en 3 días se escapó de las manos. Y eso se escapó con menos de 100 casos. Entonces ahora tenemos más de 2.000 casos activos. Por lo tanto, es muy posible que esto vaya a ser. El asunto es cómo va a ser y cuándo va a ser, más allá de verlo de otra manera. ¿De qué manera pudiésemos, obviamente, evitar esto? De partida, tendríamos que tener las medidas de distanciamiento social y de higiene en todos los lugares. No basta en un solo lugar. No basta que yo lo haga en mi casa, que lo haga en la cancha abierta ahora para ir a jugar baby, que tampoco se puede, ni paseando el perrito. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a la micro, a la metro o al trabajo y está lleno de gente? Hasta ahí llega tu cadena, y tu cadena se rompe en el eslabón más débil. Por lo tanto, vemos que hay una continuidad, una lógica detrás. No. O sea, vamos a ver, ¿hay una efectividad en todo el trazo? No. Y eso lamentablemente va a ser una falencia y que posiblemente se va a ver graficado en muchos casos más. Sin embargo, nuevamente pasamos la responsabilidad a nuestra gente, y aquí hay que salvarse con las propias uñas. Mascarilla, sí, lavado de manos y tratar de estar lo más alejado de la persona al lado. Así es. Mañana a las 5 de la mañana entonces parte esta segunda etapa en Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, y también en San Antonio y San Felipe. Doctor Yukon, muchas gracias por quedarse con nosotros, gracias por su tiempo. Estamos llegando al fin de este programa. Gracias a ustedes también por la sintonía, por acompañarnos, y los dejamos ahora con la Divina Comida. Nos reencontramos mañana justo después de las noticias. Seguimos con otro capítulo de Contigo en Directo. Gracias por ser parte del programa. Buenas tardes.